que Chile podría tener un giro a la izquierda, hay visiones más apocalípticas de que esto podría transformarse en una Venezuela, por ejemplo. Entonces, quería conocer tu opinión porque el panorama es distinto. Chile Vamos finalmente no obtiene el tercio que pretendía obtener, así que me imagino que el panorama cambia a lo que ustedes tenían pensado como constitución. A ver, yo nunca... Primero, uno no tiene, ni tiene mucho sentido tener una constitución pensada cuando uno sabe que va a una constituyente con 155 personas, dentro de las cuales va a haber muchas que no piensan como uno. Entonces no es que uno tenga una constitución escrita, digamos, y esto va a haber que modificarlo, primero. Lo segundo, yo al menos nunca confié en ese tercio del que tú hablas y del que tanto se habló, fundamentalmente porque creo que hemos traspasado un poco esas fronteras de derecha y de izquierda. Creo que ese tercio que podríamos identificar de derecha en el actual Parlamento, por ejemplo, dentro de ese tercio o de ese número de personas, ese grupo de personas, hay diferencias muy sustanciales entre unas y otras. Entonces, y me parece que si bien hay una victoria importante, ¿no es cierto?, de la izquierda en esta elección, es muy difícil anticipar lo que va a pasar, porque se ve a una izquierda muy desarticulada, sin mucha identidad y muy borracha del éxito. Y cuando una persona o un grupo se emborracha, se pierde, se desorienta y puede dar paso en falso. Y esos grupos que de repente son minoritarios, ¿no es cierto?, que están en un estado de mayor alerta, puede que se organicen y sean capaces en el fondo de dar una pelea o de instalar ciertos puntos mientras los otros celebran el triunfo. Yo creo que es realmente muy difícil saber o poder anticipar lo que va a pasar de acuerdo a este escenario. O sea, grupos muy extremos con buenos resultados electorales, pero con una conducta post-eleccionaria que no da la sensación digamos, una conducta que no es la que habitualmente lleva al éxito. ¿A qué tipo de conductas específicas te refieres, Teresa? A ver, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, una conducta a propósito de las primarias y de todo este episodio que ha habido, esto de excluir un poco al Partido Socialista o lo que es a la antigua Concertación, de pensar que solo se puede, de que lo que pasa en un día de elecciones es suficiente para lo que viene después, de poner la bota encima en el fondo cuando el otro está más débil, cuando puede ser que en unos años más, en unos años o en unos meses más la situación sea inversa. O sea, da la sensación da la impresión de una reacción muy, muy infantil, muy poco estratégica. Y para qué decir si ya miramos la lista del pueblo y todas las declaraciones de muchas de estas personas, que no sé tampoco qué tan articuladas están entre ellas, o sea, qué tanto las une, qué capacidad tienen de ponerse detrás de un proyecto en el fondo y no de exacerbarse, digamos, en su papel de líderes aislados, independientes, en fin. De verdad que yo creo que no hay muchos elementos todavía como para hacer proyecciones. Pero Teresa, entonces, si tú dices que Chile Vamos no está en condiciones de lograr acuerdos, ¿cuál va a ser el rol de ustedes ahí en la constituyente? ¿Va a ser un rol de observador? ¿O de qué manera van a poder influenciar algunas de las decisiones que se va a dar ahí en la discusión? No, yo no dije que Chile Vamos no estuviera en condiciones de lograr acuerdos. Dije que las reuniones que uno pudiera haber hecho hasta ahora, imagínate que la elección fue hace una semana, no es para tomar acuerdos, son reuniones más bien muy tentativas, muy lejanas y no para llegar a acuerdos definitivos, digamos, respecto de todo lo que viene. Por de pronto hay muy poca claridad de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar a lo mejor discutiendo cuestiones preliminares, ¿no es cierto?, como es el reglamento, en fin. Teresa, recién Daniel Stingo apuntaba, y él estaba muy confiado en poder lograrlo, que esta constitución apuntara a países como España, Alemania, a las socialdemocracias europeas, que él pretendía imponer eso en Chile, de que se pueda lograr eso. ¿Tú estás en sintonía con eso? ¿Crees que podría ir por ahí una nueva constitución o te opones a que vayamos en esa línea? No, a ver, yo creo que primero que si alguien menciona España y Alemania juntos está muy perdido, porque hay unas diferencias tremendamente Francia también nombró.
También es muy diferente. Por ejemplo, Francia es un país, una socialdemocracia y más parecida a España, con un nivel de impuestos altísimo, con una injerencia del Estado muy grande. En Alemania no son así las cosas, entonces hay diferencia importante. Mira, yo no me quiero adelantar. Hay que ver, ¿no?, qué va saliendo de estas discusiones o de esta conversación que vamos a tener o de este trabajo que vamos a hacer en el próximo año, y uno verá al final, ¿no es cierto?, si el resultado final es una cosa más o menos aceptable para el país, una constitución como la que puede ser la constitución alemana o qué sé yo, una actitud como la de los alemanes o la de los franceses o españoles. Probablemente uno esté de acuerdo con eso o al menos lo acepte como un resultado tolerable. Ahora, no se ve, y esto va más allá del contenido de la Constitución, la actitud de la clase política chilena no se está pareciendo mucho a la actitud de la clase política europea. Así que yo, digamos, tengo mis reservas de que... ¿A qué se está pareciendo entonces? Yo diría que como que podríamos hablar de una cosa más bananera, ¿no? Pero sería entonces llegar a qué tipo de Estado en Chile. O sea, digamos, si esta va a ser la actitud que prime, han pasado de nuevo, ha pasado una semana. Entonces yo creo, insisto, no es un buen momento todavía para ver qué va a pasar y cuál va a ser la actitud de verdad. Pero si vamos a estar con este nivel de borrachera en el éxito, de desarticulación generalizada, con ideas, no sé, demenciales, algunas de ellas, o propuestas derechamente, pero a ver, chavistas en algunos constituyentes, si vamos a estar en esa onda, yo claramente no tengo ninguna expectativa respecto al proceso, pero es lo que hay que ver. Y respecto, tú recién hablabas de ideas bananeras, ideas demenciales, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en estos días, con lo cual tú no estás de acuerdo claramente? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención que se haya planteado en estos días? A ver, tiene que ver sobre todo, me parece que las declaraciones de las personas que han sido entrevistadas por los medios de la lista del pueblo son las más llamativas, ¿no? Son expresiones muy extremas. Acá hay que expropiar, no hay que indemnizar, porque todo lo que tienen las personas que tienen se lo han robado a otros. Cuando ya tú ves un discurso de ese estilo, es Chávez. Es Chávez, el Partido Comunista, pero en su peor versión, no sé, ¿quién anda con ese discurso? O sea, me encantaría saber qué país europeo tiene esto. Entonces, ¿tú crees que la lista del pueblo tener las mejores, ¿tú crees que la lista intenciones de la tierra? Pero eso, finalmente, mira, todos estos procesos, todos los sistemas políticos, todos los sistemas electorales, todos funcionan o pueden funcionar mejor o peor, pero funcionan en un país con personas serias. Pero si tú ves políticos poco serios, con actitudes superficiales, con opiniones retrógradas, con propuestas anacrónicas, bueno, si tú ves eso no hay modelo que funcione con esa actitud. Entonces, finalmente, dependemos mucho más de la seriedad de las personas, de quienes redacten o trabajen en esta nueva Constitución, que de lo que ellas piensen, desde mi punto de vista. Porque dentro de un contexto de seriedad hay muchos modelos que pueden ser relativamente exitosos o derechamente exitosos, pero con falta de seriedad no se llega a ninguna parte. Entonces no sabemos si vamos a tener una especie de carnaval, digamos, un carnaval, un circo, o si vamos a tener una discusión seria, y eso vamos a saberlo, me parece, en un mes más. Teresa, tampoco está claro si esas posiciones o estas declaraciones rimbombantes o escandalosas de personas de la lista del pueblo no son para llamar, qué sé yo, para llamar la atención, para atraer capturar el interés de la prensa. No se sabe bien, ¿te fijas? Pero ¿tú crees que la lista del pueblo podría alcanzar los quórums necesarios para hacer prevalecer estas posturas que mencionas? A ver, de nuevo, no sé si la lista del pueblo tiene algún nivel de articulación o tiene alguna capacidad articuladora, o es gente de frentón anárquica y que le da lo mismo un poco lo que pase y que va con el ánimo de arrasarlo todo a su paso. Estamos hablando de una lista justamente totalmente desconocida, que de pueblo, por lo que yo estuve viendo, no tiene mucho.
pero que es una lista de personas que uno no ha visto, no es un partido político, no hay una identidad clara, entonces no lo sé. Lo que sí sé es que el nombre ya es un poco curioso y es un poco mentiroso. Teresa, más allá de los quórums que pueda tener Chile Vamos, que bueno, no tiene el tercio para vetar algunos artículos, no. ¿Cuáles son los conceptos que tú no estarías dispuesta a transar en una nueva constitución? A ver, yo no estaría dispuesta a transar en una constitución que no le dé poder a la persona antes que a cualquier colectivo. O sea, yo pienso que los colectivos, la concentración de poder, dígase poder político, dígase poder económico, cualquier tipo de concentración de poder es tremendamente peligroso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no es cierto? Entonces uno dice, yo no estoy dispuesta a transar con una constitución en la cual esta idea de base no está presente y no está inspirando entonces a cada una de las instituciones que tú definas. Que cada una de las instituciones, la Contraloría o una eventual cosa equivalente, un tribunal constitucional, una Contraloría, el Poder Judicial, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, etcétera, todo pensado para que ninguno de ellos aplaste en definitiva al ciudadano, para que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos, así sea que no esté dentro de un sindicato, no esté dentro de un partido político, tenga herramientas, tenga mecanismos de defensa. Entonces yo creo que una constitución que no reconoce que la persona está antes que cualquier colectivo y que por lo tanto la familia está antes también que cualquier institución o organización intermedia o división del Estado, cualquier constitución que no rescate en definitiva la persona antes que el colectivo, la familia antes que cualquier otra organización, es una constitución que yo al menos no apoyaría, no validaría. Teresa, pero en este punto o en otros, ustedes algo van a tener que ceder, porque no tienen el tercio para vetar los artículos. Entonces, no sé si en este concepto puntual, pero en la mayoría de los conceptos van a tener que ceder un montón si quieren al menos moldear a su modo algún artículo. En muchas cosas se puede ceder. Hay cosas en que se puede ceder y hay cosas en que no. Hay cosas en que no. Si tú me dices, por ejemplo, una constitución en la cual el poder político tiene más poder o más autoridad sobre lo que pasa con un niño que la que pueda tener su familia, es algo que yo no estoy dispuesta a ceder. Probablemente puede aprobarse algo a pesar de que yo no ceda, porque puedo quedar en minoría, pero no es algo en que yo estaría dispuesta a conceder. No es algo que yo estaría dispuesta a transar.